Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran en estos momentos presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. El día de hoy, domingo 14 de abril de la presente anualidad, continuando con los estudios del curso del cuerpo mental, hoy en la 15ª sesión de estudio nos corresponde estudiar el capítulo 31, denominado Renacimiento. 31, vamos a ver. Es el 32, perdón. Es el 32, denominado Renacimiento. Voy a dar inicio con la lectura de este capítulo y cada hermano nos va a corresponder leer una hoja para efecto de que se circule el uso de la palabra, no cansar con un tono de voz, y al finalizar la lectura de esta lección se concede el uso de la palabra. Dice así: reanudamos ahora la historia del ego y de sus vehículos en el punto en que, terminando el periodo de vida en el plano mental superior, llega la hora de emprender una nueva encarnación. Se recordará que cuando el ego se recoge en el cuerpo causal, lleva consigo sus átomos permanentes físico y astral y su unidad o molécula mental. Estas partículas de materia, una de cada uno de los 3 planos inferiores, permanecen en el ego durante todas sus encarnaciones humanas. Mientras están en el cuerpo causal, quedan en reposo, o sea, en condición latente. Al llegar el momento de la reencarnación, el ego dirige su atención hacia afuera, con lo cual una vibración de vida del mismo despierta a la unidad mental y empieza a desenvolverse la tela de la vida. Esta se compone de materia búdica y aparece como riel ante oro de finura inconcebible y delicada belleza. Está compuesta de un solo hilo, el cual es una prolongación del Sutratma. Por ahora no podemos entrar en mayores detalles sobre esta cuestión, pues esperamos tratarla en otro volumen de esta serie. Ok. Bueno, aquí ya vimos que nos habla que al momento de que se encuentra el individuo en el mundo causal o mental superior, aquí lo vamos a ampliar esta imagen. Dice que en el momento que el individuo se encuentra aquí en el plano mental superior o causal, ahí yacen, junto con este átomo mental permanente, con este átomo permanente causal, ya con él, el átomo astral, físico y la unidad mental. Entonces, estos 3 átomos inferiores, el átomo permanente físico, astral y la unidad mental, que se puede considerar como el átomo permanente de la mente inferior, ya están todos unidos aquí con el átomo permanente mental o átomo permanente causal, para que no se confundan. Y dice que lo que une precisamente estos átomos a los cuerpos presentes, pasados y futuros, es lo que se conoce como el Sutratma. Este es el Sutratma, este es el hilo del espíritu que une no solamente estos cuerpos de la personalidad. Este Sutratma es precisamente la unión de todos los átomos permanentes con la mónada.
sutratma es este cordón, este hilo del espíritu. Déjenme borrar esto. Quiero alargar para que vean. Ok. Es este hilo de plata que es lo que une a todos los átomos permanentes. Vean, aquí está el átomo átmico, el átomo búdico, el átomo mental permanente, la unidad mental, el átomo astral y el átomo permanente físico. Entonces, esto es lo que realmente une esa vida, es verdadero cordón de hilo que en la Biblia se habla del cordón de plata, pero en realidad el cordón de plata es el hilo que une el cuerpo físico al cuerpo etérico, pero el hilo que une a todos los vehículos del individuo con su mónada es el sutratma. Y el puente que debemos de tender entre la mente inferior y la mente superior, ustedes ya lo saben, es Antakarana. Y aquí también tenemos visto desde acá, este hilo del espíritu o sutratma, ¿no? Aquí vean en este otro diagrama cómo es el hilo del espíritu. ¿Ya vieron? Átomo permanente átmico, hilo del espíritu, átomo permanente búdico, y desde ahí empieza el sutratma. Hasta que aquí está. ¿Sí? ¿Todo correcto, mis hermanos? Sí. Ok. Por eso se dice que no, en este diagrama no se va a hablar acerca del sutratma. Dice así: la unidad mental reanuda su actividad porque el ego trata de expresarse una vez más en el plano mental inferior, hasta donde la plasticidad de la materia de éste lo permita. En consecuencia, la unidad mental actúa como imán, atrayendo a su alrededor materia mental y esencia elemental de la misma clase, cuyo poder de vibración esté en concordancia con ella, y de esta manera permite expresar sus cualidades mentales latentes. El proceso es en cierto modo automático, aunque los devas del segundo reino elemental, o sea, de la esencia elemental de la mente inferior, colaboran en el mismo, proporcionando materiales adecuados dentro del alcance de la unidad mental. Ya lo vimos que el segundo reino elemental es el de la mente inferior, ¿verdad? Eso no hay duda. El primer reino elemental es el de la mente superior. La materia se condensa primeramente en una especie de nube alrededor de la unidad mental. No es todavía un cuerpo mental, sino meramente los materiales con los cuales se construirá el nuevo. Tampoco han entrado en manera alguna las cualidades en acción. Son simples gérmenes de cualidades y por el momento su única influencia es asegurarse un campo posible de manifestación, proporcionando materia adecuada para expresión de las mismas en el vehículo mental del niño. Los gérmenes o simientes procedentes del pasado son conocidos por los budistas como skandhas. Consisten de cualidades, materiales, sensaciones, ideas abstractas, tendencias de la mente y poderes mentales. Según hemos visto en el curso de nuestro estudio, el aroma puro de estos poderes mentales pasó con el ego al devacán. Todo lo que era grosero, bajo y malo quedó en estado de animación suspendida, como ya se explicó. Estos últimos se adhieren al ego a medida que desciende a la vida terrena y forman parte del nuevo hombre de carne, que será la morada del hombre verdadero. Las experiencias del pasado no existen como imágenes mentales en el nuevo cuerpo mental. Tales imágenes mentales perecieron hace tiempo al perecer el viejo cuerpo de esta materia. Solo queda la esencia de las mismas, sus efectos sobre las facultades. Vamos a concederte la palabra, mi hermano Gabino, por favor, para que nos ayudes con las siguientes 2 hojas. Con mucho gusto. Lo mismo precisamente ocurre cuando el ego dirige su atención al átomo hacia el permanente y por
su voluntad en el mismo. De esta manera, la unidad mental y el átomo astral permanente atraen materia capaz de producir un cuerpo mental y uno astral. Exactamente de la misma clase del que el hombre tenía en términos respectivamente, de sus últimas vidas astral y mental. En otras palabras, el hombre reanuda su vida en los mundos mental y astral, en el mismo punto que les dejó la última vez. De manera que los cuerpos mental y astral que el hombre toma para su nuevo periodo de vida son el resultado directo del pasado y constituyen una muy importante porción de la que se llama karma maduro. Al principio, la materia mental está distribuida uniformemente por todo el ovoide. Solo cuando viene a la existencia la pequeña forma física, son atraídas a ella la materia mental y la astral. Entonces empiezan a amoldarse a la forma y en adelante crecerán con ella. Al mismo tiempo, con ese cambio en la disposición, la materia mental y la astral entran en actividad y aparecen la emoción y el pensamiento. Se ha de notar que cuando más grosera sea la materia mental del cuerpo correspondiente, más íntima viene a ser la asociación entre el mental y el astral, fortaleciéndose así el elemento de Kamamanas. Veas el capítulo 6, Kamamanas, deseo mente. No se puede decir que el infante tenga un cuerpo astral y uno mental definidos, pero tiene a su alrededor y en su interior la materia de la cual tales cuerpos se van a formar. Posee tendencias de todas clases, unas buenas y otras malas. El que estos gérmenes se desarrollen una vez más en la nueva vida con las mismas tendencias del exterior dependerá en gran parte del estímulo o falta de estímulo de que reciban en los primeros años del niño cualquiera de esos gérmenes, bueno o malo, puede estimularse fácilmente, o por el contrario, se puede aniquilar por falta de estímulo. Si se lo estimula, vendrá a ser en la vida del hombre un factor más importante, un factor más potente que lo fue en la existencia anterior. Si no se lo estimula, se mantendrá meramente como germen estéril, el que llegará a atrofiarse y a morir para no aparecer en las encarnaciones subsiguientes. Durante los primeros años de la nueva vida, el ego tiene poco dominio sobre sus vehículos. Por lo tanto, es deber de los padres ayudarlo a obtener un dominio más firme y suministrarle las condiciones más adecuadas. De ahí la enorme responsabilidad de los padres. Es imposible exagerar la plasticidad de los vehículos no formados del niño. Por plástico e impresionable que sea el cuerpo físico de un infante, mucho más lo son sus vehículos astral y mental. Estos responden prontamente a cualquier vibración que encuentran y son extremadamente receptivos a todas las influencias, sean buenas o malas, procedentes de quienes le rodean. Como ocurre en el caso del cuerpo físico, los cuerpos mental y astral son en la primera juventud susceptibles y fáciles de ser moldeados, pero también, como el cuerpo físico se asienta y adquiere rigidez, así como hábitos precisos, de manera que una vez firmemente establecidos, solo se alteran con gran dificultad. El porvenir del niño depende en gran medida del cuidado de los padres, más de lo que la mayoría de estos comprenden. Si uno es capaz de imaginarse a sus amigos dotados de todas las buenas cualidades, enormemente intensificadas, a la vez que sus caracteres libres de todo defecto, podemos también imaginarnos lo que los padres pueden hacer de sus hijos si cumplen sus deberes para con estos. La extraordinaria sensibilidad a la influencia de cuanto le rodea comienza tan pronto como el ego desciende y penetra en el embrión, mucho más antes del nacimiento, y continúa en la mayoría de los casos hasta el periodo de la madurez.
El cuerpo mental, o mejor dicho, el material del cual éste se forma, deviene entremezclado con los vehículos inferiores durante la vida prenatal. La conexión se hará más y más estrecha hasta que al término del 7º año, los vehículos inferiores se encuentran en contacto con el ego tan estrecho como permite su grado de evolución. Ya vieron por qué, por eso decían los del budismo zen, préstame tu hijo 7 años y después haz lo que quieras con él, porque a los 7 años es cuando ya los vehículos entran en contacto con el ego. Continúa, mi hermano, por favor. Entonces el ego, si es lo suficiente avanzado, empieza a controlar ligeramente sus vehículos, siendo lo que llamamos conciencia, su voz dirigente. Durante el periodo prenatal, el ego se cierne sobre la madre humana, en cuyo seno se va formando su futuro cuerpo. No obstante, el ego puede afectar muy poco al embrión, aparte de la débil influencia del átomo físico permanente. El embrión, a su vez, tampoco puede responder de consiguiente. No participa de los pensamientos y emociones del ego, expresados en su cuerpo causal. Los hindús tienen varias ceremonias mediante las cuales rodean de influencias puras tanto a la madre como al niño antes del nacimiento. El objeto es crear alrededor de los mismos condiciones especiales que alejen las malas influencias y atraigan a las superiores. Tales ceremonias son de gran valor. Las simientes del mal que el niño trae en sus átomos permanentes se las llama con frecuencia pecado original, aunque se las vincula erróneamente con la leyenda de Adán y Eva en la iglesia cristiana. El sacramento del bautismo tiene por objeto específico reducir al mínimo la influencia de las simientes del mal. A tal efecto se emplea agua bendita o magnetizada, mediante la cual el sacerdote pone en activa vibración materia etérica del cuerpo del infante, a fin de estimular al cuerpo pituitario y por este medio afectar al cuerpo astral y por ende al mental. La fuerza que se aplica se precipita hacia abajo y asciende de nuevo hasta que, como el agua, toma su propio nivel. El exorcismo que el sacerdote realiza tiene por objeto sujetar a los gérmenes del mal en su condición e impedir que sean alimentados o estimulados al objeto de que con el tiempo se atrofien y se desvanezcan. Además, en la ceremonia, tal como la realiza la Iglesia Católica Liberal, el sacerdote, al hacer el signo de la cruz sobre el arco de frente y de la espalda del cuerpo del niño, crea una forma mental o elemental artificial que ha dado lugar a la idea del ángel de la guarda, cargado de fuerza divina y animado por un espíritu de la naturaleza de orden superior, conocido como Silfo. Vamos a concederte la palabra a mi hermano Ricardo Estrada, con voz un poco elevada para que nos ayuden, nos escuchen a los hermanos. Esta forma mental es una especie de coraza de luz blanca, delante y detrás del niño. Incidentalmente, gracias a la asociación con la forma mental que está impregnada de la vida y pensamiento de Cristo mismo. El silfo se individualiza con el tiempo y se transforma en serafín. Aunque el niño muriera inmediatamente después del bautismo, este le será de gran utilidad al otro lado de la muerte, por cuanto hay la posibilidad de que los gérmenes del mal sean estimulados en el mundo astral y la forma mental creada puede impedir tal acción. De manera que en el bautismo no solo se despiertan y abren a la influencia espiritual ciertos centros del niño, sino que además se reprimen en cierta medida los gérmenes del mal y se dota al niño de lo que es prácticamente un ángel guardián, o sea, una nueva y poderosa influencia para el bien. Se puede añadir que la cruz que se hace en la frente del niño con el óleo consagrado
es visible en el doble etérico de la persona durante toda su vida. Es el signo del cristiano hecho precisamente donde los hindúes marcan el signo de la casta, en el signo de Shiva o tridente de Vishnu. Con frecuencia, el aura del niño es un objeto de gran belleza, pureza y de color brillante, exento de todas las nubes de sensualidad, avaricia, mala voluntad y egoísmo, que con tanta frecuencia oscurecen la vida del adulto. Es patético percibir el cambio que casi invariablemente se produce en el aura infantil a medida que transcurren los años y notar cómo se fomentan y fortalecen en el medio ambiente las malas tendencias y cómo se descuidan las buenas. Ante tal lección objetiva, uno ya no se maravilla de la extraordinaria lentitud de la evolución humana y del casi imperceptible progreso que los egos hacen vida tras vida en el mundo inferior. El remedio lo tienen los padres y los maestros, puesto que la influencia del carácter personal, conducta y hábitos de los mismos sobre el desenvolvimiento de los niños es casi incalculable. No tenemos para qué hacer resaltar de nuevo la gran importancia de los pensamientos y emociones de padres y maestros sobre los niños a su cargo. En la civilización atlante se reconocía tan plenamente la importancia de la función del maestro que no se permitía desempeñarla sino los clarividentes expertos, capaces de ver las cualidades y capacidades latentes en sus educandos y así pudieran trabajar inteligentemente con cada uno para desarrollar el bien y enmendar el mal. En la muy lejana sexta raza raíz, este mismo principio se aplicará aún más estrictamente. Por mucho cuidado con que los padres rodeen al niño, es prácticamente inevitable que éste encuentre algún día malas influencias en el mundo, las cuales tenderán a estimular en él las tendencias del mismo carácter. Pero hay gran diferencia en cuáles tendencias, buenas o malas, se estimulan primero. En muchos casos, el mal entra en actividad antes de que el ego domine sobre los vehículos, de manera que cuando alcanza este dominio, ha de combatir la fuerte predisposición hacia el mal. Cuando los gérmenes del bien despiertan tan tarde, han de luchar para afirmarse contra las malas tendencias ya firmemente establecidas. En cambio, si los padres, con sus cuidados antes del nacimiento y durante varios años después, han sabido estimular únicamente las tendencias buenas, el ego, a medida que alcanza dominio, encuentra más fácil expresarse en tal dirección, puesto que el hábito ya está establecido. Si entonces viene un estímulo al mal, este encuentra una fuerte inclinación hacia el bien, la que no puede vencer. Al principio, como ya se ha dicho, el ego tiene poco dominio sobre sus vehículos, salvo que esté extraordinariamente avanzado, pero se ha de tener en cuenta que su voluntad va siempre hacia el bien, porque desea evolucionar por medio de sus vehículos, de manera que la fuerza que sea capaz de ejercer siempre irá dirigida hacia el bien. Durante el periodo embrionario e infantil, el ego desenvuelve su propia vida más amplia y plena, solo gradualmente entra en más estrecho contacto con el embrión. Gracias, mi hermano. Vamos a concederte la palabra, mi hermano Cristóbal, por favor, para que nos ayudes con los siguientes ojos. Hemos de hacer notar aquí que la relación de la mónada con el universo, en cuya conciencia evoluciona, es análoga a la relación del ego con su nuevo cuerpo físico. Como el grupo mental es nuevo, no pueden naturalmente contener la memoria de nacimientos anteriores, en los cuales no tuvo parte. Tal memoria pertenece al ego en el cuerpo causal, que junto con los átomos permanentes es el único que persiste de una encarnación a otra. De manera que el hombre que actúa en el mundo físico no ocurre que las vidas pasadas, que tal memoria está limitada a su cuerpo mental. Es el descubrimiento del cuerpo humano en el periodo de gestación corresponde al arco descendente de los reinos elementales,
Muchos educadores consideran que el deseo que desde el nacimiento hasta la edad de 7 años, la naturaleza física del niño debería recibir la máxima atención. Hasta los 14 años se deberá atender de manera especial el desenvolvimiento de las emociones. Y desde esta edad hasta los 21 años, el maestro debería preocuparse especialmente del desenvolvimiento de las facultades mentales. Esos periodos corresponden, en cierto modo, a los reinos mineral, vegetal y animal. En el primero, la conciencia está entrada en el plano físico. En la segunda, la emocional. En la tercera, la mente inferior se afirma gradualmente y lleva al hombre a la condición del verdadero pensador. El largo periodo de la edad madura es la carrera real humana. El periodo de la vejez debiera traer sabiduría. Esta es todavía imperfecta en la mayoría, pues solo es un esbozo de las alturas superhumanas que se alcanzarán en el futuro. Es necesario mencionar aquí una curiosa eventualidad que en ciertos casos muy raros pueda ocurrir al renacer del hombre. En el capítulo 6, Cama Humanas, recientemente, vimos que si el hombre lleva una vida completamente degradada, identificado enteramente con la naturaleza animal inferior y olvidado la superior, la naturaleza inferior se llega a separar completamente de la superior y la encarnación resulta una pérdida total para el ego. Bajo tales condiciones, el ego deviene tan descontento de sus vehículos que al producirse la muerte del cuerpo físico, desecha a los otros también. En efecto, puede ocurrir que aún durante la vida física abandone el templo profanado. Después de la muerte, tal ego, como no posee cuerpo astral y mental, reencarnará rápidamente, viendo así como los vehículos mental y astral anteriores no están todavía desintegrados. Pueden por afinidad natural, ser atraídos a los nuevos cuerpos mental y astral. Entonces se convierten en la forma conocida como guardián del umbral. Hasta aquí se concluye esta lección. Hay mucha información entre líneas que nos hablan en esta lección. Vamos a conceder la palabra a mis hermanos por si alguien quiere expresar alguna opinión. Yo creo que vale la pena que nos regresemos al aspecto embrionario, cuando está en gestación, para ver cómo recae el asunto más que en el embrión, en la madre. Dice que más que la importancia del embrión sobre la madre, es precisamente que muchos hinduistas practican rituales para, en cierta manera, repeler, ¿no? Dice, durante el periodo prenatal, ¿eso es lo que quieres releer? Sí. Durante el periodo prenatal, el ego se cierne sobre la madre humana, en cuyo seno se va formando su futuro cuerpo. No obstante, el ego puede afectar muy poco al embrión, aparte de la débil influencia del átomo físico permanente. El embrión, a su vez, tampoco puede responder de consiguiente. No participa de los pensamientos y emociones del ego expresados en su cuerpo causal. Aquí quiero hacer un paréntesis. Está comprobado que cuando el feto está en gestación y la madre tiene una atmósfera, un ambiente adecuado en el cual puede estar transmitiendo a su producto en gestación, al ser humano en gestación, el embrión prenatal está teniendo también de alguna manera ciertas influencias que está apacible, que está teniendo captación de esas buenas influencias del exterior. Si el embrión percibe malas acciones de malos
de maltrato que sufra la madre a la hora de que está gestando, pues va a repercutir indefectiblemente en el infante, ya en el producto cuando nazca, con algunas enfermedades, con algunos surcos mentales, en fin, algunos aspectos que hay experiencias en donde la música es muy indispensable, pero una buena música, no una música estridente, una música pasible para que el embrión esté gestándose, adecuadamente con buenas percepciones de lo que está sucediendo fuera de su hábitat. Pues estos son efectos, pero a fin de cuentas ustedes recordarán que desde una vez que se desencarna, se lleva a cabo el juicio de Osiris, se lleva a cabo el juicio kármico. Y sí, todas estas cuestiones del ambiente son muy importantes, pero lo más importante es que no están sujetas a la casualidad. O sea, este ego no está sujeto a estas condiciones externas por cuestión fortuita. O sea, son cuestiones que ya los señores del karma, al momento de desencarnar y de hacerse la evaluación de la próxima encarnación, se le determina el tipo de ambiente donde van a nacer. O sea, y es donde realmente se determina el karma del individuo, ¿no? En qué país, en qué estado, en qué ciudad, en qué tipo de padres, qué familia, qué entorno. Esas son las cuestiones externas. Pero la cuestión interna es de que este individuo ya trajo, por resonancia magnética, este tipo de lugares y de personas. Más allá de que, sí, en efecto, dice aquí el autor que nosotros podemos, en cierta manera, con este conocimiento, intentar revertir, sobre todo nuestros familiares, intentar revertir, sobre todo nuestros hijos, este efecto, ¿no? Pero a fin de cuentas, nuestros hijos ya nos escogieron a nosotros no escogemos a nuestros hijos. Los hijos, por cuestión karmática, nos dan, los señores del karma dicen, ¿sabes qué? Están estas posibilidades de acuerdo a tu karma, escoge el padre que más se adecue a tu evolución. Pues bueno, a tal, ¿no? Entonces, hay casos, por ejemplo, donde unos somos padres biológicos, otros somos adoptivos y el hijo sigue su vida. O sea, hay muchos casos. O sea, no necesariamente, a veces los padres biológicos son precisamente los encargados, de acuerdo al destino kármico de este individuo, de cargar con la responsabilidad de educarlo, ¿no? Y viceversa, hay individuos que, por ejemplo, nacen en una cuna bien, padres biológicos, todo bien, y pues bueno, esos padres biológicos son los encargados de hacerlos sufrir. Entonces, no hay una regla, ya lo sabemos en términos del karma, estos señores del karma determinan las condiciones propicias para que a fin de cuentas el alma aprenda las lecciones que tiene que experimentar, ya lo vimos, que incluso el ego antes de reencarnar ve en revista, en un flash, su próxima vida. Entonces ahí es donde nos ponemos a pensar a veces, esto que estoy yo viviendo ya está planeado, ya, o sea, pues sí, se ven grandes esbozos, tampoco es un producto terminado, bien definido de que, pues esto es lo que vas a vivir, no, porque pues la ley de la evolución implica que tenemos que cambiar, pero sí los aspectos generales, los eventos más fuertes, más traumáticos, los eventos que nos van a determinar dónde vamos a nacer, quién va a ser nuestra esposa, nuestros hijos, los accidentes, o sea, hay ciertas cuestiones karmáticas. Incluso se dice la complexión, la estatura. Ahí incluso dice que un buen karma es tener buena digestión. ¿Por qué? Porque desde ahí, en la digestión, se determinan los demás procesos, crecimiento, circulación, o sea, es una cantidad impresionante de cuestiones que se tienen que determinar antes de la encarnación
para decidir cierto tipo de elecciones, ¿no? Incluso si dice las manos, las manos toscas implican vidas fuertes, vidas de lucha, las manos finas, la complexión de la cara, o sea, todo eso va determinando el tipo de vida que va a tener el individuo. El signo zodiacal, ya lo hemos dicho, el clima donde nace, el día que nace, ¿no? O sea, son muchas cuestiones. Perdón por la interrupción, estaba viendo que también influye el lugar donde nace, la tierra, el ambiente, el lugar donde está, si es cerca de mar, de ríos, de bosques, de la consistencia del piso, de las piedras. Todo eso influye la temperatura, la altura, todo eso influye al desarrollo del individuo. Y porque hay individuos que se sienten atraídos a migrar también. Hay individuos que sienten el deseo de migrar. ¿Por qué? Porque por atracción kármica, por atracción magnética, quieren estar ahí. Este llamado sueño americano y otras, son esas almas que quieren llegar, ¿no? a este país, ¿no? Porque no se van a Finlandia o Escocia o a Australia o a Europa, ¿no? O sea, hay una afinidad ya kármica, ¿no? Que esas almas, pues sí, encarnaron en cierto país y sienten esa tendencia, o incluso aquí en el mismo país, ¿no? Yo platicaba la semana con una hermana que ella nació en la Ciudad de México y dice, yo ya sentí el impulso de darle una mejor vida a mi hijo y me mudé a Mérida. Fíjate nada más, o sea, el tema del karma. O sea, el tema no era que el niño naciera en la Ciudad de México, era que el niño tenía que crecer en Mérida. Y se fue, la hermana se fue y vive en Mérida, y porque yo digo, Mérida es una de las ciudades del mundo con mejor calidad de vida. Incluso tranquilidad, no hay violencia, desarrollo económico, o sea, y de estos sobran ejemplos. O sea, no basta con que, ok, el niño quizás no nació en México, pero el niño, su destino era crecer en Mérida. Y así, una infinidad de circunstancias que se pueden ir presentando. Pero lo más importante, que aquí nos dice el autor, que es donde podemos nosotros recobrarnos al contexto de la cuestión de nuestros átomos permanentes. Nuestros átomos permanentes son nuestro ADN divino, donde se almacenan todas las experiencias de acuerdo al plano y el cuerpo en el que actuamos. Entonces, esos son los verdaderos semillas de nuestra constitución. Yo constantemente reflexiono, sin duda nosotros estamos construyendo nuestros cuerpos, con nuestros pensamientos, nuestras emociones, palabras y acciones, la forma física, la belleza, la tosquedad, las capacidades, o sea, es una maravilla darnos cuenta que somos así que, como dijeran Albert Einstein, el arquitecto de nuestro propio destino y de nuestros propios cuerpos. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra va como un artista, como un escultor, vamos moldeando esos cuerpos sutiles, ¿no? Que a la luz de un clarividente, pues te ve el aura y ahí te ven. Ya lo vimos en el curso básico, incluso Jinarayasa, cómo le da formas arquetípicas en el aura, cómo hay triángulos, cuadrados, círculos, las formas mentales, hace ratito las vimos. Un clarividente te las ve y te dice, ¿sabes que esta persona va a tener este tipo de vida? O sea, ya son tendencias. Incluso en el ámbito de los negocios, hablan los expertos en los negocios que hay como un termostato financiero. Ya dicen que los expertos en finanzas dicen, yo hablo contigo 5 minutos y sé si toda tu vida ser pobre o rico, porque por esos patrones que ya traes en el subconsciente del dinero. Y los psicólogos saben de esas y otras cuestiones, ¿no? Esas tendencias, esos hábitos que, como dijeran, entre broma y broma la verdad se asoma. O sea,
Ahí el psicólogo le vamos revelando información y ahí ve, igual el clarividente, dice, ¿sabes qué? Este individuo me está revelando esas tendencias. Y dice aquí, hay encarnaciones que verdaderamente son un fracaso, que el ego dice, bueno, pues ahí te ves. Y se separa, pues, de esas cuestiones. Al final nos habla de incluso de cuando se separa el ego de esos tres esencias, que pues se pueden precipitar en lo que se denomina como el guardián del umbral. Que hay autores que dicen que el guardián del umbral es la suma de todas nuestras pasiones, ¿no? Pero a fin de cuentas, esto que tú comentas, mi hermano, del proceso embrionario, Yigadayasa nos lo dice en la lección de la teosofía en el hogar. Todo eso influye, los colores del cuarto del menor, la música que se le ponga, los alimentos, los actos que vea de sus padres, ¿no? De sus maestros. Incluso dice aquí que en la Atlántida los instructores y maestros eran clarividentes. ¿Por qué? Porque ellos veían las potencialidades y vicios y defectos del menor. Y que la futura, dicen, sexta raza, que estamos en la quinta, eso será prioridad. Ya se habla de la educación de la nueva era, lo hemos hablado aquí, que en la educación de la nueva era se tiene que hacer un análisis de la carta astral del individuo, de su numerología y de su rayo. Para en base a eso, los instructores de la nueva era, la educación de la nueva era, ir canalizando a estos niños para que vayan desarrollando las potencialidades de su rayo. Y sobre todo lo que hemos dicho, que madure su karma, su prarabdha, el karma de esta vida. Que eso está pues en la carta astral también, que es lo que tiene que venir a aprender, qué aspectos trae oposiciones, pero lo más importante, pues ver las tendencias. Creo que es lo más rescatable de esta lección, aunado el tema de los átomos permanentes, que pues, es un tema fascinante, claro. Es un tema que todavía no logramos dominar al 100%, porque es una cuestión pues, de química de planos, química y física de planos. Vean, por ejemplo, aquí en este diagrama tenemos a la mónada. Dice, fíjense cómo otra definición de la mónada. Mónada, Padre Celestial, el espectador. Es el espectador, él ve a todos sus hijos, a todos sus cuerpos. El vigilante silencioso, ahí está, esperando a que un día regresen esos cuerpos unificados a él. Adelante, tiene el uso de la palabra, hermano Cristóbal. Algo muy interesante aquí en esta lección, algo que nos decía la maestra la vez pasada, de hecho, de que el cuerpo mental superior, que es la mente, dice que tiene remanencia animal, y también no tan animal. Dice que se nos la llevamos de vida en vida, que se renueva, o sea, se destruye, pero de la misma potencia, de la misma intensidad, la tenemos heredada de la vida anterior, pero que en lo que trabajamos en cada vida son facultades mentales, latentes, que después se hacen en potencia, o sea, en expresión y manifiesto, en la vida siguiente. Entonces dice que por eso tenemos que dominar la mente, pero también dice ella que incluso trascender la mente, más allá de la mente. Pues como bien sabemos aquí en este diagrama, pues hay cosas todavía más allá de la mente, ¿no? Más allá del cuerpo causal, por ejemplo. Está el cuerpo intuicional, el cuerpo álmico, el monádico, y más planos infinitamente superiores. Entonces, lo que dicen estos maestros es que debemos de superar y trascender el entendimiento intelectual totalmente. O sea, que sirve para lo que tiene que servir, pero hasta ahí. Porque hay gente que se cristaliza en la mente, nada más, no sale de la mente. Pero lo que vienen estos maestros a enseñarnos es trascender el entendimiento. ¿Cómo? Con la intuición. Pero desarrollar las tres fuerzas del alma. Ya sabemos que las tres fuerzas del alma es la voluntad, la intuición y la mente. Y ya lo vimos que esas tres fuerzas del alma o esos tres aspectos del alma, Atma, Buddhi y Manas, se expresan en la personalidad. Atma en el cuerpo físico, Buddhi en el cuerpo astral y la mente superior sobre la mente inferior. Ya lo dijimos, o sea, suprimir
limitar, obstaculizar la manifestación de un aspecto de la divinidad que subyace en nosotros, no es el camino. O sea, el yoga significa unir. Entonces, el yoga o la yoga o los tipos de yoga, por ejemplo, el hatha yoga trabaja el cuerpo físico, ¿no? El Devi yoga, el Bhakti yoga, la devoción, el cuerpo emocional, ¿no? El Raja yoga, la mente, ¿no? Entonces, el Agni yoga, pues ya los aspectos superiores. Entonces, y así, o sea, cada cuerpo vamos a utilizar técnicas de un yoga específico para, en fin de cuentas, unir a través de este Sutratma el hilo de la conciencia. No es que el cuerpo físico sea más importante que la mente ni la emoción, o sea, yo al menos esa es mi perspectiva y mi teoría, ¿no? Que no hay que suprimir los aspectos del ser, que tienen un propósito. O sea, tiene un propósito el tener un cuerpo físico, una emoción y una mente. O sea, así lo concibió el creador. Que obvio nos causan problemas y sufrimientos porque más bien no sabemos. Los utilizamos inconscientemente. Es como si un niño se subiera a un carro y empezara a pisarle y esto, ¿sí? Causa tragedias porque no sabe utilizar sus vehículos. Entonces, igual nosotros inconscientemente nos subimos a estos carros, a estos 3 carros, el cuerpo físico, el emocional y el mental, y ahí estamos. O viceversa, el cuerpo emocional y mental se suben al carro del cuerpo físico y ahí lo traen paseando y zarandeando, que le digo que son los 2 atormentadores del cuerpo, porque el cuerpo físico es autómata. Sí, expresa la voluntad. O sea, ¿puede el cuerpo físico, la pregunta, rebelarse contra los 2? Pues, ¿de qué va a vivir? O sea, si el cuerpo físico se rebelara y dijera, bueno, ya no voy a estar a merced del cuerpo emocional y astral, pues ¿qué? Se retiran estos 2 y ahí lo dejan, ¿no? Al momento que el cuerpo físico se llegara a rebelar, decir, ¿saben qué? Ya no me van a utilizar para sus fechorías. Pues sí, se retira a Camamanas y bueno, en espera de otro cuerpo físico. Que eso es lo que nosotros decimos, sufrimos precisamente porque este maridaje Camamanas es el que aprisiona nuestra conciencia. Nos sentimos Camamanas. Sí, no somos eso. O sea, por eso aquí vean, después de la mónada, que es el Padre Celestial, el espectador, viene tirada superior, el hombre celestial, Jivatma, yo superior, peregrino, ¿ves? El alma es el peregrino, hijo divino. Y ya la personalidad le ponen el nombre de triada inferior, lo que hablamos de las triadas, yo inferior, personalidad, o Adán. Fíjate, claro, otro nombre, Adán. Entonces, ¿hay alguna duda, mis hermanos? No. Bueno, estamos a una lección de culminar este curso. Viene una lección muy interesante llamada el discipulado. Ahí vamos a entrar ya más en detalle de cómo desarrollar cada aspecto. Lo que hablamos hace ratito, se nos da un delineamiento breve de los tipos de yoga, los tipos de técnicas. Muy específicamente aquí hace un cuadro sinóptico entre la masonería, la comasonería y el aspecto religioso de la cristiandad. Y ahí nos da indicios de qué sendero podemos tomar. Hay quien, si siente alguien la inclinación al ámbito religioso, pues bueno. Y a quien le llama la atención el ámbito ceremonial, el ámbito del ritual, puede seguir la cuestión masónica, que repito, todos estos estudios místicos y ocultistas van tendientes a un solo objetivo. ¿Cuál es? La evolución. O sea, ciencia, filosofía o religión, todos persiguen el mismo fin, la evolución. A cada individuo, de acuerdo a su carácter o personalidad, ya le corresponderá afiliarse, adherirse a determinada ciencia, filosofía o religión, de acuerdo a lo que su ser lo haga vibrar. Pero el camino lo tiene que recorrer a través de la ciencia, de la filosofía o de la religión, del misticismo, del ocultismo, pero ahí está. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención, mis hermanos? Por mí está bien.
mi hermano Ricardo. Hay algo que nos dicen aquí muy interesante, que ya lo hemos platicado aquí anteriormente, del tema de las septenas, de los ciclos de 7 años, que cada 7 años se manifiestan o se expresan precisamente un aspecto del ser. Se nos dice precisamente que de los 0 a los 7 años es el cuerpo físico, de los 7 a los 14 es el cuerpo emocional, de los 14 a los 21 es el cuerpo mental. Incluso nos dice que esto es una especie de remembranza, recordatorio de los planos. De los 0 a los 7, cuerpo físico representa ¿qué? Reino ¿qué? Mineral. 7 a los 14, las emociones, al vegetal. 14 a los 21, el reino animal, que es el germen que va a desarrollar de la mente. Entonces, y también nos comenta de la cuestión del exorcismo, el primer sacramento, la primera iniciación del individuo es el bautismo. Y está expresado los sacramentos como eso. Es la primera iniciación en la iglesia, el bautismo. Y aquí nos da todo el efecto que se genera, ¿verdad? El bautismo. Bueno, ¿qué otra cuestión podemos destacar? Nos dice el efecto que se genera en el aura, incluso el silfo, el silfo que queda a cargo de este niño y que también va a transformarse. Dice, ¿quién? Serafín. Eso está muy interesante, pero tengo mis reservas, ¿no? Porque los serafines es la jerarquía más elevada de los devas, pero bueno, quizás en el futuro, ¿no? Y nos habla del tema del que hablamos de la educación. ¿Qué otra cuestión, mis hermanos? Ok, aquí hablamos de lo de los reinos. Bueno, hasta ahí. ¿Alguien más, mis hermanos? Que ¿todo bien? Bueno, pues damos por concluidos esta sesión. Agradecemos a todas y a todos su participación y nos vemos la próxima. Hasta pronto.